el Alto Imperio o Principado, que fue el periodo de esplendor imperial, y el periodo del Bajo Imperio o Dominado, que va a ser el periodo de la decadencia. En el Alto Imperio, que corresponde a los primeros 250 años de este imperio, hasta el siglo III después de Cristo, habíamos destacado al emperador Octavio, llamado Augusto o el Venerable, con quien se inició la paz romana, este periodo de relativa estabilidad política, de crecimiento económico y de gran desarrollo cultural. Vinieron otros emperadores que tal vez no todos fueron positivos para el desarrollo romano, por ejemplo Calígula o Nerón, pero otros se aportaron a la expansión de Roma, como con Claudio, cuando se conquistó Britania, o con Trajano, con quien se logró la máxima expansión del Imperio Romano. O también las grandes obras que se dieron durante este Alto Imperio, como el Coliseo. Bien, pero esto ya lo hemos tocado la semana pasada, estas primeras dinastías que gobernaron al Imperio Romano, y vemos el imperio en su máxima expansión, que empezaba en Britania, hoy Inglaterra, y terminaba en Mesopotamia. Muy bien, pero ahora vamos a retomar esta historia en el siglo III. ¿Ya? Muy bien. En el siglo III se produjo una época de anarquía militar. ¿Ya? Es decir, unos 50 años en la que, ahí está, ¿no?, la cronología, unos 50 años de constante lucha por el poder. Así, como recuerdas, a finales de la República se dieron guerras civiles, igual se van a producir nuevas guerras civiles en este siglo III. ¿Ya? Las legiones romanas que se encontraban en las provincias o la guardia pretoriana que se encontraba en la misma Roma se enfrentaron para que su caudillo, su general, se convierta en el emperador de Roma. Entonces hay una constante lucha por el poder en este siglo III, una época de anarquía militar. ¿Ya? Así es. En estos 50 años, hubieron como 20 emperadores, ¿ya? Y todos ellos fueron sacados a la fuerza, fueron asesinados. Entonces, esta anarquía militar va a marcar la crisis del Imperio Romano. Entonces, ante esta anarquía, podemos decir que el imperio, el llamado Alto Imperio, estaba todavía en auge. Tras esta anarquía, es que el imperio ahora está en decadencia. ¿De acuerdo? Entonces, a esta etapa de decadencia le llamamos el Bajo Imperio o Dominado. Y por supuesto, esta lucha por el poder no es lo único que va a generar la crisis. Hay varios factores que explican la crisis del Imperio Romano. Así es. Y cuando vemos la crisis, debemos de centrarnos sobre todo en el aspecto económico. ¿Ya? La política es importante, ¿no?, pero lo económico termina influyendo más. A ver, ¿qué pasa en lo económico con el Imperio Romano? Habíamos visto la semana pasada que hasta Trajano el imperio se había expandido y tenía un tamaño ya enorme. A partir del emperador Adriano, los emperadores o el imperio decidió únicamente defender el enorme territorio que tenía. Es decir, renunciaron a la expansión. ¿Y qué pasa si tienes un estado que vivía de lo que saqueaba de otros pueblos, de los recursos que robaba de otros pueblos? Entonces, ese estado va a tener ahora un gran problema para mantener sus gastos porque ya no cuenta con lo saqueado, ahora que ya no está impulsando una política expansionista. Así es, ¿no? Igual nos pasó a nosotros en la era del guano. Había plata por el guano, entonces el Estado prácticamente no cobraba impuestos a la población. Pues acá el Imperio Romano, como tenía riquezas de las guerras de conquista, pues prácticamente no cobraba impuestos a la población romana. Muy bien, pero ahora que ya esos ingresos se han cortado, ahora el Estado romano necesita recaudar,
tributos. Y así en este tiempo vemos un incremento tributario que no le va a gustar pues a la población romana. Por otro lado también, el Estado romano ya no va a tener el oro o la plata de antes. ¿Y qué pasa? Cuando comienzan a acuñar las monedas en esa época eran de oro, ya no van a poder acuñarlas con, digamos, eh, la cantidad de oro con que antes se acuñaban las monedas. ¿Sí? Ahora la pureza de la moneda va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces, a pesar que la moneda nominalmente, de nombre, tenía el mismo valor, en verdad esa moneda no tenía el mismo valor porque estaba acuñada en menos oro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tú creas moneda, creas dinero, pero sin sustento? No tienes el oro realmente para acuñar lo que estás acuñando. ¿Qué genera esto, muchachos? En economía nos lo explican. Genera inflación. ¿Sí? Inflación. Los precios tenderán a subir. Y así la economía del imperio va a estar en crisis y esto va a ir empeorando cada vez más en este siglo III, siglo IV, hasta que el imperio romano pues desaparezca en el siglo V. Muy bien, el Estado no cuenta con los recursos para mantener un ejército de gran tamaño. Recuerda que necesita defender un montón de fronteras. El imperio es enorme, hay fronteras en Europa, en Asia, en África, y se le complica al imperio, ¿no? Y aparte de estos problemas económicos, políticos, también hay problemas sociales. El sistema esclavista está en crisis. Recuerda que ya no están incorporando más esclavos porque ya nos están dando conquistas. E inclusive los impuestos se han aplicado a la posesión de esclavos y ya no era tan rentable ni productivo tener tantos esclavos. De esa manera, hay una crisis general en el Imperio Romano y para colmo, hay presión de los bárbaros, es decir, de los pueblos que vivían más allá, que comienzan a presionar las fronteras y esto pues agudiza la crisis. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos una serie de razones que nos explican por qué el Imperio Romano entró en crisis a partir de este siglo III. ¿Ya? Tal vez en ese siglo pudo haber caído el imperio, pero el imperio logró sobrevivir todavía hasta el siglo V. Y van a aparecer algunos emperadores que van a tratar de enfrentar la crisis. Sin embargo, no van a tener éxito. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre esos emperadores. Tenemos a Diocleciano, tenemos a Constantino y a Teodosio. ¿Ya? Estos hombres son parte de la historia del imperio llamado el Bajo Imperio o el Dominado. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Listo. ¿En qué se diferencia entonces el Bajo Imperio o Dominado al Alto Imperio o Principado? A ver, estamos colocando acá tres características. En este Dominado, el emperador utiliza como uno de sus títulos el de Dominus, que podemos traducirlo como dueño o señor absoluto del Imperio Romano. ¿Esto qué nos pone en evidencia? Que los emperadores de este tiempo van a ser más déspotas, es decir, van a concentrar al máximo el poder, a diferencia del Principado o Alto Imperio, en que el poder todavía no era totalmente absoluto, ya que el Senado y otras instituciones tenían también participación política. Ahora no. Se entiende esto por la situación que está viviendo el Imperio Romano. Las constantes luchas por el poder llevaron a que los emperadores pues ejerzan un poder despótico. Muy bien, otra diferencia es que mientras en el Alto Imperio se mantuvieron las instituciones republicanas, es decir, el Senado y lo demás, ahora en el Dominado van a ser eliminadas las instituciones republicanas. Ya no se va a guardar la apariencia de que seguimos en una república. No, ahora ya claramente se ve que esto pues es eh, un estado monárquico. Muy bien, y la otra diferencia que ya hemos señalado es que en este Bajo Imperio hay una crisis económica, social y política cada vez pues más fuerte en el Imperio Romano, a diferencia del
Alto Imperio, que fue una época de grandeza para Roma. Muy bien, listo. San Marcos nos preguntó en una ocasión sobre este emperador, Diocleciano. ¿Ya? Con él empieza el Bajo Imperio, ¿ya? Con Diocleciano, cuando asume el mando, ¿ya? Para el 284, allá en el siglo III. ¿Cuál fue la pregunta que hizo San Marcos? Nos preguntó esta universidad sobre una reforma que se hizo en el siglo III para poder enfrentar la crisis del imperio. ¿Cuál fue esta reforma? Muy bien, acá está anotada. Esta reforma se llamó la tetrarquía. ¿Ya? ¿Qué significa este término? Tetrarquía. Pues 4 gobiernos, claro, gobierno de 4. Y eso nos lo permite ver el mapa que tenemos por acá. ¿Ya? Como vemos en este mapita, Diocleciano va a asumir el control de una parte del imperio, la zona oriental, ¿sí? Asia Menor, Egipto, Cercano Oriente, así es. Y el resto del imperio va a entregárselo a otros emperadores, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ya? Ahí están, Maximiano, Constancio, Galerio, ocupando otras partes del imperio. ¿Ya? Muy bien. Entonces vemos que el imperio va a tener 4 gobernantes, 4 emperadores. Por eso le llamamos la tetrarquía. Ahí están, ¿no? Muy bien. Si puedes fijarte, 2 de ellos se llaman Augustos. Maximiano es Augusto en Italia, África, Hispania, y Diocleciano en Oriente. Y otros 2 se llaman Césares. Constancio en las Galias y Britania, y Galerio acá en la península balcánica. ¿Ya? Muy bien. Jerarquía. Uno, porque el territorio era tan grande para el hombre, era el emperador ya puede en otra ciudad, pero ¿qué ocurre? Que en las provincias se dan las rebeliones y es difícil trasladarse y enfrentarlos. Tal vez era mejor que el imperio esté dividido de esta manera. ¿Ya? Ahora, esto no significa que existan 4 imperios. No. Administrativamente hay 4 hombres que están gobernando, ¿no? Un pedazo del imperio, pero no es que existan 4 imperios romanos. Hay un imperio con 4 gobernantes, cada uno pues en una región. Esto ya había ocurrido antes. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, cuando Octavio y Marco Antonio, a finales de la República, se dividieron también el gobierno. Octavio en Occidente y Marco Antonio en Oriente. ¿Ya? Algo así se da en este momento. Muy bien, ¿y por qué también se hizo la tetrarquía? Para ordenar la sucesión en el poder. ¿Qué significa eso? Significa que, a ver, los augustos eran emperadores de mayor edad. Ellos debían de gobernar 20 años. Al término de ese tiempo, o si le llegaba la muerte antes, su lugar debía ser tomado por los césares, que eran emperadores de menor edad. Entonces, cuando muere un Augusto, ya se sabe quién lo va a reemplazar, el César. Y el César puede colocar a su hijo como nuevo César, como su reemplazo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, lo que se intentó con la tetrarquía era ordenar la sucesión en el poder, cosa que había antes, eh, pues generado luchas por el poder. Ahora se trataba de ordenar las cosas, porque ante la muerte de un Augusto ya se sabía de antemano quién lo iba a reemplazar. ¿Ya? Muy bien, en teoría la tetrarquía era una reforma que podría traer pues cierta solución a la crisis, pero en la práctica no ocurrió como se esperaba. ¿Ya? No pasó. Diocleciano dejó el poder, ya anciano, así es, sin embargo, igual Maximiano, pero pues
hubieron luchas por el poder porque otros hijos también querían el puesto, otra gente quería también gobernar, así que la tetrarquía no fue lo que se esperó. ¿Cómo terminó esto? En una nueva lucha por el poder, ¿ya? Así que destacamos esta reforma, la tetrarquía, pero que sin embargo no detuvo la crisis que el imperio vivía. Muy bien, ¿qué más destacamos de Diocleciano? Que Diocleciano fue el que impulsó la última y la más grande persecución contra los cristianos. Nosotros dijimos que los cristianos fueron perseguidos desde tiempos de Nerón, cuando injustamente se les acusó de haber incendiado Roma, ¿sí? Incendio que hasta ahora no sabemos cómo o si un culpable, ¿no? Realmente, ¿no? Se le acusaba a Nerón, pero pues eso no está confirmado, ¿no? Muy bien, entonces hubieron varias persecuciones. No es que todo el tiempo los cristianos sean perseguidos, no. Hubieron emperadores específicos que promovieron persecuciones, ya que los cristianos no aceptaban el culto al emperador romano o no aceptaban rendir culto a algún dios romano. ¿Y por qué no aceptaba? Pues porque eran monoteístas, porque creen en un solo Dios. No pueden creer en dos, en tres. Los monoteístas pues se aferran a la creencia en un solo Dios, de ahí que no puedan hacer culto al emperador. Así que la última gran persecución que tuvieron los cristianos, ya en este siglo III, fue la persecución de Diocleciano. Pero a pesar de esto, el cristianismo ya se había difundido fuertemente por el imperio, inclusive en el ejército, inclusive ya hasta en la nobleza patricia. Así que era cuestión de tiempo para más bien poner fin a las persecuciones y aceptar esta nueva religión por cómo se había difundido. Muy bien. Tenemos ahora al emperador Constantino, quien logra imponer su autoridad luego de derrotar a sus rivales en estas luchas por el poder. ¿Ya? Él ya gobierna, como vemos en la fecha, en el siglo IV. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la medida más destacada del emperador Constantino? Pues el edicto de Milán. Ajá. Muy bien. El edicto de Milán fue aquel que estableció la libertad religiosa. Es decir, el imperio romano ya no iba a perseguir a ninguna fe, ya no iba a perseguir a los cristianos, ¿ya? Este edicto de Milán lo que establece es tolerancia o libertad religiosa. Claro, así es. Los romanos van a abrazar, en efecto, la religión cristiana, ¿ya? Así es. ¿Y cómo se llamó el primer emperador romano que se volvió cristiano? ¿Ya? Pues fue justamente Constantino, ¿ya? Así es, Constantino le prometió, bueno, pues le rogó al Dios cristiano que gane una batalla, y si lo hacía, se convertiría. Bueno, tuvo la suerte de ganar la batalla, no creo que sea por intervención divina, pero pues bajo sus creencias, Constantino aceptó bautizarse como cristiano, ¿ya? Entonces, ya no era perseguida esta fe. Hasta el mismo emperador había pues aceptado este culto. De esa manera, lo que vemos en este bajo imperio es el ascenso del cristianismo. Uh-huh. Así es como la religión más importante del imperio romano. Algunos han considerado que el ascenso del cristianismo fue también un factor para la decadencia del imperio romano, porque el cristianismo y su prédica de la igualdad, porque todos somos hijos de Dios, habría, digamos, destruido también las bases ideológicas esclavistas del imperio romano. Sin embargo, pues no creo que el cristianismo en sí haya sido directamente no responsable de la caída del imperio romano, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahora que el cristianismo ya no era perseguido, ¿qué podrán hacer sus líderes? Los que llamamos obispos nosotros, ¿no? Pues podrán reunirse y de esa manera podrán organizarse como una institución que llamamos nosotros la Iglesia Católica.
o podrán reunirse también en sus concilios, como en Nicea, para poder definir cuáles son sus creencias, cuáles son sus dogmas, porque el cristianismo fue entendido de varias maneras, ¿sí? Algunos, por ejemplo, decían que Jesucristo, pues, solo tenía naturaleza humana, otros que solo tenía naturaleza divina, otros creían que Jesucristo tenía las dos naturalezas. Así que había que definir eh, los dogmas inicialmente. Y para eso, pues, intervinieron los llamados padres de la iglesia. Ajá. Muy bien, al pensamiento de estos padres de la iglesia que están buscando la definición del cristianismo, pues le llamamos la patrística, a este pensamiento, a esta filosofía inicial de la iglesia en estos años. Muy bien, listo. Pasemos. A ver, eh, el Imperio Romano está en crisis, Roma, la capital, está en crisis, y esto explica por qué varios emperadores no gobernaron desde Roma, sino desde otras ciudades, como Rávena, ¿ya? Muy bien, en el caso de Constantino, Constantino va a trasladarse a otra ciudad. No sé si se ve por acá. Se ve la ciudad de Constantinopla, ¿sí? En este lugar, en la península balcánica, ya casi llegando a Asia. Ahí está, ¿no? Muy bien, allí existía una ciudad griega, ya antigua, llamada Bizancio. Sobre la ciudad de Bizancio, Constantino va a fundar una nueva ciudad que la convirtió en capital en este tiempo, ¿no? Muy bien, a esa nueva ciudad se le conoció como la Nueva Roma, la Nueva Roma. Sin embargo, con el tiempo, el nombre que quedó fue el de Constantinopla, por el fundador, Constantino. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos viendo el nacimiento de una ciudad muy importante. Cuando Roma caiga, dominado por bárbaros, será Constantinopla la capital de, digamos, de este poder, ¿no? La heredera de Roma, la que reemplace a Roma, ¿ya? En el poder, ¿sí? Muy bien, eso lo vemos en un ratito mejor. Correcto. Constantino, entonces, Constantino. Pasemos. A ver, entre Constantino y Teodosio ya empezaron las invasiones bárbaras. ¿Ya? Tribus que vivían más allá del imperio comenzaron a atacar ya al imperio romano. Así que el imperio ya está viviendo la invasión. Estamos en el siglo IV después de Cristo. Así que en medio de esta crisis, no solo económica, social, política, sino que están en guerra ya, pues Teodosio va a implantar un par de medidas destacadas también. La primera se refiere otra vez al cristianismo, ¿ya? Muy bien, Teodosio establece que el cristianismo, o catolicismo le podemos llamar también en esta época, porque el catolicismo terminó siendo la rama oficial, digamos, de la fe cristiana en estos años. El cristianismo terminó convirtiéndose en la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, el Estado romano abandona el culto a Júpiter, a Marte y los otros dioses griegos u olímpicos. Ahora el Estado romano asume como su religión la religión cristiana y de esa manera deja el politeísmo y abraza el monoteísmo. El imperio romano se volvió un imperio cristiano o católico oficialmente. Digo oficialmente porque había mucha gente todavía que creía en los viejos dioses, pero oficialmente el Estado se había vuelto cristiano, ¿ya? Y esto se establece con el Edicto de Tesalónica, ¿ya? Muy bien. Profesor, no entiendo, a ver, no entiendo, a ver. ¿No es que Constantino estableció eso? No, hagamos una diferencia, a ver, Constantino y Teodosio. Lo que ha hecho Constantino es dar tolerancia a la fe cristiana. Y al hacerlo, Constantino
lo que generó es que el cristianismo sea una religión más dentro del imperio, pero no la oficial. La oficial seguía siendo el culto a Júpiter o a Marte. En cambio, con Teodosio, el cristianismo ya se vuelve la religión oficial. Ajá, la religión única. Y las demás religiones, pues ahora van a ser rechazadas y hasta perseguidas. Perseguidas. Y esa persecución va a tener el respaldo de la Iglesia Católica, ¿ya? Cuyos líderes pasaron de ser antes perseguidos ahora a apoyar la persecución contra otros grupos. Muy bien. Aparte de esto, vemos que Teodosio, ante la crisis, ante las invasiones, lo que hizo fue dividir el imperio en dos partes. El imperio de Occidente, ¿sí?, que vemos en el mapa de color verde, y el imperio de Oriente, de color amarillo. ¿Ya? El imperio de Occidente, como vemos, abarcaba Britania, las Galias, España o Hispania, abarcaba África, donde estaba Cartago, abarcaba también Italia. Y el imperio de Oriente abarcaba Egipto, cercano Oriente, donde está Palestina, Siria, Asia Menor, y abarcaba también la península balcánica, donde estaban Grecia, Macedonia. Así que tenemos ahora, sí, dos imperios, ahora sí, dos imperios, ¿ya? Separados. Uno con capital en Roma y otro con capital en Constantinopla, ¿ya? Esto se produce en medio de las invasiones bárbaras, como un intento, pues, de poder enfrentar, ¿no?, a estos enemigos. Muy bien. Teodosio ordenó esta división del imperio que se ejecutó a su muerte en el año 395. ¿Ya? Sus hijos son los que recibieron estos imperios. ¿Ya? El imperio romano de Occidente se lo entregó a Honorio y el imperio romano de Oriente se le entregó a su hijo mayor llamado Arcadio. Así que del año 395 ya no tenemos uno, sino dos imperios, el de Occidente y el de Oriente. ¿Cuál sobrevivió más tiempo? ¿Cuál pudo soportar las invasiones bárbaras? ¿Cuál se murió, muchachos? El que se va a morir prontamente va a ser el imperio de Occidente. ¿Ya? Y esto por la crisis, así es, y por las invasiones bárbaras, así es, Occidente, ahí están anotando. El imperio de Oriente va a sobrevivir más de 1000 años, ¿ya?, a esta situación. Entonces, esto eh, lo, lo estamos viendo de lo que nos faltó de la semana pasada. Ya nos faltó este pedacito, ¿no? Ahora estamos ya iniciando lo que corresponde, las invasiones bárbaras, el imperio bizantino. Pero lo anterior estuvo bien porque de esa manera podíamos entender la situación de crisis que vivía el imperio romano, para poder ahora ver por qué fácilmente, bueno, relativamente fácil, los romanos van a ser derrotados por los bárbaros en estas invasiones. ¿Ya? Así es, los romanos fueron un gran poder en la antigüedad, tal vez el más grande poder de la antigüedad. Por siglos los romanos dominaron, pero todo tiene su fin. Todos los grandes poderes han terminado cayendo. La historia nos muestra, sin excepción, esos casos. Ajá. Así que los grandes poderes que existen en la actualidad, no sé, te suena Estados Unidos, pues llegará un momento en que tal vez pierdan también su lugar, como lo perdieron los romanos o tantos pueblos poderosos que han existido, ¿no? Ya, en esta imagen me gusta, que acá los romanos los vemos, así sean soldados pues entrenados, equipados, van a terminar siendo superados en número, superados tal vez en rudeza, por pueblos de más allá, a los cuales llamamos bárbaros. ¿Ya? Claro, ¿cómo crees que va a terminar esta imagen, pues esta batalla, ¿no? Por los romanos derrotados. Entonces, vamos a hablar sobre los bárbaros ahora, ¿ya, muchachos? Muy bien. A ver. A ver, avancemos entonces.
Mm, Entre el siglo IV y el siglo V, el Imperio Romano de Occidente, fundamentalmente, va a ser atacado por tribus bárbaras. ¿Ya? Las invasiones se dan entre el siglo IV y el siglo V, cuando Roma estaba viviendo su crisis, su peor momento. ¿Ya? Así que un conjunto de tribus bárbaras, sobre todo tribus germanas, van a terminar invadiendo, pero no a todo el Imperio Romano. El Imperio de Occidente fue el invadido y destruido. El Imperio de Oriente se va a salvar. ¿Ya? Pero aclaremos algunos términos. A ver, estamos mencionando el término bárbaro. ¿Qué significa bárbaro? ¿Ya? A ver, desde tiempo de los griegos ya vemos el uso de este término bárbaro. Cuentan que como los griegos eran comerciantes y tenían, por lo tanto, negocios, relaciones con pueblos extranjeros, había una dificultad para entenderse, pues, el idioma. Estos pueblos con quienes negociaban no conocían el griego, o solo algunos lo conocían. Entonces los griegos comenzaron a llamarle a los extranjeros, a los que no hablaban su idioma, comenzaron a llamarlos bárbaros. ¿Ya? Oye, ¿qué te dijo ese extranjero? No sé, solo balbuceaba bar. Así que les llamaron bárbaros. Este término, bárbaro, los romanos también lo van a utilizar. ¿Ya? Los incas, ¿qué tienen que ver los incas? Bueno, si los romanos hubieran conocido a los incas, los hubieran considerado bárbaros también. Bueno, en este tiempo no existe el contacto entre América y Europa, ¿no? Por eso, mientras los romanos fueron grandes, ya que asimilaron los avances de todos los pueblos que les precedieron, griegos, ¿no? Orientales, africanos, los incas, aislados del resto, tuvieron que crear una civilización original, ¿no? Propia, pero sin recibir, pues, elementos importantes de pueblos más alejados, ¿no? Los incas también son de otro tiempo, ¿no? Son todavía siglos más adelante, ¿ya? Cuando ocurren estas invasiones bárbaras, más bien en el Perú se encontraban los moch, ¿sí? Cuando está cayendo Roma, más o menos se está viviendo el señor de Zipán en el Perú, o se están haciendo las líneas de Nazca, allá en Ica. Más o menos en ese contexto se da estas invasiones bárbaras. Bien, entonces, volviendo a Europa, los romanos llamaban bárbaros a los pueblos que vivían fuera de sus fronteras. Y hemos dicho que los romanos, en su idioma latín, llamaban limes a las líneas fronterizas del imperio, los limes. Entonces, a los que vivían más allá de estos limes, le llamaban bárbaros. ¿Está bien? Entonces, viendo un mapita, los limes serían estas fronteras en Britania, que están acá también, en Europa, o en el África, en Asia. Así que los pueblos que vivían más allá, en Asia, como por ejemplo persas, los llamados partos de ese tiempo, o pueblos africanos, bereberes, ¿ya? O también pueblos de Europa que no fueron dominados. A todos esos pueblos los romanos les llamaban bárbaros. Ahora, el término bárbaro no significa solo extranjero ya. Los romanos, como se sentían los más, como habían logrado grandes avances en la economía, en la tecnología, en la cultura, en las ciencias, etcétera, los romanos se sentían superiores a los pueblos de más allá. Creían que su idioma, pues, era propio de gente civilizada, ¿no? Que sus costumbres eran propias, ¿no? De gente civilizada. Y como estos bárbaros no compartían sus costumbres o no conocían su idioma, el latín, entonces los romanos consideraban que esos bárbaros no solo eran extranjeros, sino además eran incivilizados, eran salvajes, eran incultos. Así que el término bárbaro también tiene un sentido despectivo. Los romanos desprecian la cultura de los extranjeros al considerarla, pues, inferior
a la cultura de ellos. Muy bien, ahí está. Ahora, entre los bárbaros podemos distinguir diferentes pueblos. Van a estar las tribus germanas, las tribus de los hunos y también la de los eslavos. Y habían más, por supuesto. Estamos solamente mencionando aquellas que van a relacionarse a las invasiones que nos toca ver ahora. De estos tres pueblos, los eslavos van a tener una participación menor, ¿ya? Así que a ellos no los vamos a mencionar. En cambio, los hunos y los germanos, sí. A ver, ustedes saben, muchachos, de estos tres grupos de bárbaros, ¿quiénes fueron los que tomaron Roma? Los que destruyeron al imperio de Occidente. Los hunos, ya, ¿qué estarán viendo, muchachos? ¿Están viendo novelas? Hermanos. Correcto, correcto. Los hunos lo intentaron, pero no llegaron hasta Roma. Fueron los germanos, como estamos colocando en el concepto, los que llegaron a la misma Roma. Así es. ¿Ya? Curioso que en este tiempo se le llama bárbaros a gente incivilizada, según los romanos. ¿Sí? En verdad no eran tan incultos, no eran salvajes, pero los romanos los tratan así. Curioso que esos bárbaros, incivilizados, ¿no? Hoy, ¿quiénes son? Los franceses, los alemanes, los ingleses, ¿ya? Los españoles, italianos, etcétera. O sea, los europeos. Los europeos actuales descienden, pues, de estos bárbaros germanos, como también de los mismos romanos, claro, y de pueblos que vivieron en Europa antes de ellos, como galos y otros, ¿ya? Pero, pues, estos bárbaros hoy, pues, más bien consideran tal vez incivilizados a otros que no comparten la gran cultura europea que existe o que ellos vanaglorian, ¿no? Así es, así es. Ya, bueno, ya cada uno tiene su opinión, pues como están anotando, ¿no? Ok, entonces tenemos a los bárbaros. Vamos a hablar un poco sobre los germanos, ¿ya? Que es una rama de bárbaros muy importante en este tema, ¿ya? Oye, acá en este esquemita que jalé de internet, ¿qué nos dice? A ver, que entre los germanos habían dos ramas, la de los teutones y la de los godos. Entre los godos encontramos a los visigodos, ostrogodos y vándalos. Y entre los teutones encontramos a francos, sajones, suevos, anglos, burgundios y lombardos. ¿Ya? Sin embargo, a todos estos vamos a llamarles germanos. ¿Ya? Germanos. Muy bien, si a todos les llamamos germanos, será por algo. ¿Qué tienen en común todos ellos? En cambio, ¿por qué los unos serán diferentes o los eslavos? Pues lo podemos ver en estas siguientes diapositivas. A ver, ubiquémonos para empezar. A ver, muchachos, en este mapa podemos observar al Imperio Romano. Ahí está, el Imperio Romano, que abarca tanto la zona anaranjada como la zona rosada. ¿Sí? Muy bien. A ver, ustedes ven que aquí hay dos limes, dos fronteras que vienen a ser dos ríos. Está acá el río Danubio, como ves, y por acá el río Rin. ¿Ya? Dos ríos importantes de Europa. Muy bien, los romanos tomaron estos dos ríos como limes, como fronteras. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a las tierras que se encuentran más allá del Rin o del Danubio? ¿Ya? A estas tierras, al este del Rin o al norte del Danubio, los romanos le llamaron la Germania. ¿Ya? Cuentan que Julio César, que peleó contra ellos, le llamó germanos a los habitantes de este lugar. Y así va a quedar en la historia, como Germania. Actualmente utilizamos este nombre para llamar a un país de Europa. Alemania, obviamente, ¿no? Justamente, ¿dónde queda Alemania? ¿No? Acá, ¿sí? Acá. Aunque Germania fue un territorio más grande que lo que hoy es Alemania, ya que abarcaba, como vemos, gran parte de Europa del norte y del este. Germania. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a las tribus que vivían en este territorio le vamos a llamar germanos. ¿Ya? Germanos. ¿Qué tenían en común? Aparte de vivir en una, ¿no?, región, el
el idioma. ¿Ya? Las lenguas de estos germanos tenían un mismo origen, eran lenguas indoeuropeas. ¿Ya? Muy bien, ahí están los germanos entonces, ¿no? Por acá los francos, los anglos, los sajones, por acá ¿no? Los visigodos, los ostrogodos, diferentes tribus germanas. ¿Ya? Muy bien, entonces ya vemos la ubicación de estos pueblos. Estos germanos lo que van a hacer con el tiempo es atacar al imperio romano. ¿Ya? Y van a terminar destruyendo al imperio de Occidente. ¿Ya? Para eso van a tener que cruzar el Rin, ¿ya? Y hasta el Danubio. ¿Ya? Muy bien. A ver, pero nos preguntamos sobre quiénes eran ellos, además, ¿no? ¿Qué características tiene este pueblo? A ver, por acá, veamos lo que hemos colocado. A ver, en esta imagen, ¿qué podemos observar sobre los germanos? Si vemos esta imagen, miren sus casas, ¿ya? Eran casas de piedra, casas de 2 o 3 pisos, como tenían los romanos, ¿ya? Ellos tenían una ingeniería avanzada como los romanos para construir, pues no, sus viviendas eran más rústicas, más humildes en comparación a Roma. Así que decimos que los germanos no vivían en ciudades, vivían en aldeas, ¿ya? O inclusive su vestimenta o lo que poseen es más rudimentario que lo que Roma había conseguido, ¿ya? Muy bien, entonces veamos sus características. Los germanos eran pueblos con una economía rural, ¿ya? Es decir, su economía se centraba en el campo, en la tierra, no en la ciudad, no en el dinero, no en actividades propias de ciudad, sino del campo. Los germanos eran fundamentalmente pastores, ¿ya? Tenían sus animalitos. Así que buscaban pastos, ¿no? Tierras donde pues llevar su ganado. También tenían una agricultura, pero esta agricultura bárbara era una agricultura rudimentaria. Prácticamente era una horticultura, es decir, sin las técnicas, sin los avances de la agricultura que Roma sí poseía. ¿Ya? Muy bien, entonces verás que ellos, al no tener buenas técnicas agrícolas, gastaban muy rápidamente la tierra, empobrecían más rápidamente la tierra. Muy bien, y si tu tierra ha quedado pobre, ¿qué tienes que hacer? Buscar otras tierras, invadir otros territorios. Y veían las tierras del Imperio Romano como buenas tierras para tomarlas. Así es, no utilizaban moneda, dinero. Sus intercambios lo hacían directamente, es decir, practicaban el trueque. En lo cultural, en lo tecnológico, eran inferiores a Roma. Ellos no han dejado construcciones impresionantes como un coliseo o como los acueductos, ¿no? Que llevaban agua a las ciudades de Roma, cosas así. Así que culturalmente eran inferiores. Sin embargo, mientras los romanos disfrutaban de todos los avances que habían conseguido, la vida dura de los germanos mantuvo viva su, digamos, su ímpetu militar, su espíritu guerrero. Estos germanos eran guerreros. Sus varones, como vemos por acá, pues se dedicaban a la guerra, ¿ya? A buscar, pues, nuevas tierras o a buscar recursos. Muy bien, así que era una sociedad guerrera la germana, ¿ya? Muy bien, mencionamos que una asamblea de guerreros elegían a sus caudillos. Es decir, aún no eran verdaderas Profesor, escucha monarquías. su voz bajito. Ay, 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 disculpe, tal vez sea la señal o vamos a tratar de aumentar el volumen. No sé si ha aumentado un poquito. Yo lo escucho normal, profe. Ay, 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 tal vez desconecte y conecte su audio. ¿Ya? Ok, ya. Sí, chicos, estamos Sí, ya. profe, se lo escucha normal. Ah, ya, gracias, gracias, gracias. Bien, así es, ya. Voz de locutor, pues, de radio. Ya quisiera, ya quisiera. Entonces, ¿en qué estamos? Ah, ya, ya. Que no eran todavía verdaderos reinos, no eran verdaderas monarquías. Decimos acá que sus jefes
o caudillos eran elegidos por asambleas de guerreros. Cuando ya invadan al Imperio Romano de Occidente y se apoderen de grandes territorios, al ver que los romanos tenían una organización diferente, una verdadera organización política, los germanos van a imitarlos. Y así ya se convertirán en verdaderos reinos. ¿Ya? Ok, sigamos. Fue importante para los germanos la herencia de sangre. Y esto va a influir en la sociedad y en el gobierno europeo posteriormente. Cuando se formen los reinos bárbaros, pues para que tú seas rey, tenías que tener la sangre del rey anterior. ¿Ya? Correcto. En cambio, en el Imperio Romano, los emperadores muchas veces fueron adoptados por el anterior emperador. No eran de su sangre. ¿Ya? Porque tal vez o se le morían los hijos o el emperador veía a alguien más capaz y lo adoptaba para que sea su emperador, ¿no? Para su sucesor, ¿no? Mientras eso ocurría con los romanos, con los germanos, pues se va a dar una mayor valoración a la herencia de sangre. Y también destacamos la fidelidad. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que estos guerreros seguían y le eran fieles a su caudillo. A esta fidelidad germana se le conoce como el comitatus. El caudillo, a cambio de esa fidelidad, pues les entregaba tierras o ganado o tesoros a los guerreros que lo acompañaban. ¿Y esto por qué es importante? Porque me recuerda un sistema que se va a desarrollar posteriormente. El sistema feudal, ¿ya? En la que van a haber señores feudales que van a tener a caballeros, vasallos, leales, ¿ya? Así que el comitatus es un antecedente del vasallaje que veremos en el sistema feudal. Muy bien, y si, así es el vasallaje, y si los hombres se dedicaban a la guerra y están constantemente, ¿no?, participando en campañas, ¿ya? ¿Quiénes se encargan de los animales y de la agricultura y de la casa y de los hijos? Pues las mujeres, como vemos acá, las mujeres están trabajando, ¿ya? Entonces, como los varones están dedicados casi exclusivamente a la guerra, entonces la mujer germana no solo está dedicado a la casa, al cuidado de los hijos, sino que se encarga de la economía familiar, de la economía del pueblo. Por esa razón, las mujeres germanas van a ser más respetadas por sus hombres, a comparación de Roma, donde eran machistas, pues en exceso, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Por su labor productiva en esta economía bárbara. Tampoco es que la mujer sea vista como igual al hombre. No están todavía en ese nivel, digamos, de pensamiento. Eso será todavía más adelante. Sin embargo, la idea de que hay que tratar a las mujeres con más respeto y consideración, pues la introducen los germanos. Bien, también vemos el derecho. Mientras los romanos tenían un derecho escrito, muy desarrollado, el derecho de los germanos no era desarrollado. Su derecho se basaba en la costumbre, es decir, en una ley no escrita. Y cuando esto se da, le llamamos a ese derecho consuetudinario. ¿Ya? Existen dos tipos de derechos, recuerda, el derecho consuetudinario y el derecho escrito. Nosotros los peruanos hoy manejamos un derecho escrito. Por eso, ¿qué raíz tiene nuestro derecho? El romano. En cambio, en Estados Unidos, en Inglaterra, maneja un derecho consuetudinario. Tal vez en las películas, he visto jueces, abogados, habrás visto ese tipo de cosas. Es un derecho diferente, ¿no? Ajá. Así que los germanos tenían un derecho consuetudinario, ¿ya? Costumbres. Costumbres que luego van a trasladar al resto de Europa, pero con los años, la ley romana, la ley escrita, terminó imponiéndose. A pesar que Roma ya había caído, sus leyes eran reconocidas como pues más avanzadas y por eso terminarán imponiéndose en la mayoría de reinos o países. Por ejemplo, de esas costumbres tenemos a la ordalía. Por acá vemos un caso de eso.
A ver, muchas veces un juez no puede castigar a un denunciado porque faltan pruebas, faltan pruebas. ¿Ya? Él denuncia a esta persona de haber cometido este delito, pero es su palabra. El acusado, pues dice, no, yo no fui. ¿Qué pasa entonces si un juez tiene la duda de si es inocente o culpable este acusado? ¿Lo dejamos libre? Pues eso es lo que diría un juez actual. Ajá. Ante la duda, hay que dejarlo libre. Porque actualmente decimos que es peor castigar a un inocente que liberar pues a un culpable. Claro, cuando vemos cómo salen los delincuentes porque no pudieron probar su culpabilidad, pues renegamos, ¿no? Pero tal vez lo otro es peor, ¿no? ¿Qué hacían los germanos frente a esto? ¿Cómo saber si esa persona era culpable o no? Pues si los hombres no podemos saber eso, ¿quiénes sí lo saben? Porque nos ven desde lo alto los dioses. Los dioses sí saben, ¿ya? ¿Quién es culpable? ¿Quién es inocente? Entonces, a ese acusado se le va a someter a una prueba de agua o una prueba de fuego. ¿Ya? A esas pruebas se les conoce como ordalías o juicios de Dios, porque Dios va a intervenir supuestamente. A ver, en este ejemplo vemos a una persona que es obligada a sacar algo de esta vasija con agua hirviendo. Ahí están con el fuego, con agua hirviendo. ¿Harían eso, muchachos? Ah, tener que sacar algo de agua caliente. Así que esta es una ordalía, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué consiste la prueba? Hay que ver en cuánto tiempo se curan las heridas de esta persona. Si se curan en el tiempo normal, bueno, normal, habría que preguntar, ¿no?, a un médico qué es lo normal, ¿no? Pues esa persona es culpable. En cambio, sus heridas sanan antes de lo normal, entre comillas, esta persona es inocente. ¿Cuál es la lógica aquí? Que como los dioses están observando esto, y sus heridas van a tardar en curarse, lo mismo, ¿no?, que tardaría en cualquiera, esta persona va a ser castigada sí o sí. Si es inocente, va a ser castigado también. Pero como los dioses están mirando, pueden permitir ellos que sea castigado un inocente. ¿Mm? Si ustedes ven que afuera están castigando a un inocente, a un indefenso, y tú tienes el poder para hacer algo, ¿lo harías? ¿Intervendrías para evitar ese daño a ese niño, no sé, a esa persona inocente? Pues igual los dioses van a intervenir. ¿Y quiénes son esos dioses? Pues ellos creían en dioses como Odín, ¿sí?, el dios de la guerra, o Thor, el dios del trueno, y así dioses naturalistas, dioses nórdicos, eran las creencias politeístas originales de estos germanos. Ya más adelante se van a convertir a la fe cristiana, pero por ahora creían en estos dioses. Entonces los dioses iban a ayudarnos a curarnos. Otro ejemplo podría ser una prueba de agua. ¿Cómo es esto? A ver, a una persona acusada se le podía atar brazos y piernas y echarlo al río. Echarlo al río, atado. O sea, no puedes flotar por tu propia cuenta. No puedes mover los brazos, las piernas. ¿Qué pasa? Que si esa persona atada y echada al río se hunde, entonces es inocente. Si flota, es culpable. ¿Cuál es la lógica? Que como el río es puro, la naturaleza es pura, va a rechazar lo impuro. Así que si tú eres culpable, el río te rechaza, flotas. Si tú eres puro, el río te acepta, te hundes. Y bueno, tendrán que sacarte, ¿no?, antes que te ahogues. Pues entonces ellos creían en estas cosas, ¿no? ¿Ya? Muy bien, como verás, es un derecho, digamos, menos racional o científico que el que manejaban los romanos.
¿ya? Pero eran parte, pues, de las costumbres de los germanos. Repito que cuando ellos ya invadan al Imperio Romano, irán asimilando lo que los romanos hicieron bien. Y así, pues, irán cambiando sus leyes, irán cambiando costumbres, la oralidad terminará desapareciendo con el tiempo. Bien, igual su religión irá desapareciendo, ¿no?, con el tiempo. Los germanos que vivían más cerca al imperio ya fueron asimilando la fe cristiana. Pero les decía que en ese tiempo no había un solo cristianismo. Se entendía la doctrina cristiana de varias formas. Por ejemplo, Arrio fue un líder cristiano, pero Arrio consideraba que Dios únicamente era el Dios Padre. En cambio, el cristianismo oficial, el de la Iglesia Católica, el cristianismo que llamamos catolicismo, va a terminar aceptando que Dios se manifiesta de tres formas, como el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Los católicos van a aceptar la Trinidad, ¿sí? En cambio, los arrianos no aceptaron la Trinidad. Van a seguir considerando que Dios es solamente Dios Padre. De esa manera, este arrianismo va a ser un cristianismo, pues, diferente al catolicismo. Este arrianismo fue el que más se difundió entre los germanos en estos primeros tiempos. Ya más adelante, la Iglesia Católica le dirá, pues no, este cristianismo es una herejía, esto está mal, no, lo que nosotros planteamos es lo correcto. El dogma de la Santísima Trinidad, ¿sí?, que hasta ahora, pues, ¿no?, los católicos reconocen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se le llama a todas estas otras creencias cristianas? Pues le vamos a llamar herejías. Herejías. ¿Ya? Entendido como una desviación de la fe oficial, de la fe católica. Muy bien, avancemos a ver. Muy bien. En el siglo III y IV, cuando el imperio todavía estaba en pie, aunque golpeado por la crisis, muchos germanos van a ingresar al imperio de manera pacífica. ¿Ya? Así que en el siglo III no había guerra todavía. A principios del siglo IV aún no hay guerras. No hay guerras contra estos bárbaros. Van a ingresar de manera pacífica. ¿Y por qué? Porque el imperio les abre las puertas a estos germanos. ¿Por qué? Porque ante la disminución de esclavos, ante la necesidad de trabajadores para producir en la agricultura o en otros lugares, los romanos necesitaban mano de obra. Así que les permitieron ingresar a los germanos para que se integren a las labores agrícolas. Les arrendarán parcelas de tierra, se convertirán en colonos y así van a trabajar dentro del imperio. ¿Ya? O también Roma necesitaba soldados, puesto que el ejército, las legiones, estaban incompletas. Necesitaban llenar esos vacíos. Así que, como estos hombres germanos eran guerreros, los van a dejar ingresar. ¿Ya? Están comparando aquí la migración germana al imperio con la migración venezolana al Perú y a otros países, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, la comparación se hace sin malicia, supongo, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, así como ya de broma están comentando, el Perú ha vivido una venezolanización, creo que acabo de inventar una palabra. Los romanos que vivieron en ese tiempo, una germanización, ¿ya? Es decir, ahora en la sociedad romana hay presencia numerosa de germanos. En el ejército hay presencia de militares, ¿ya? Inclusive como jefes, ¿ya? Roma se está germanizando, ¿ya? Así es, ¿no? Así es. Muy bien, Roma está cambiando, como vemos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los germanos, los otros, los que todavía estaban en Germania, ataquen violentamente a Roma? ¿Qué harán los soldados germanos que servían a Roma? ¿Les serán fieles a Roma
o más bien se unirán a sus hermanos germanos que violentamente estaban atacando ya al imperio. Pues lo segundo creo que es más lógico, ¿no? Claro, imagínate que Perú entre en guerra contra Venezuela, dice ahí en el chat, pues ¿qué harían los venezolanos que están acá en el Perú? ¿A quién apoyarían? ¿A su país de origen o al país que los ha recibido en estos momentos? Bueno, dejemos ahí esa, ¿no? Claro, claro. Pues, ya. Muy bien. Listo. Entonces, vemos que ya había presencia germana dentro del imperio antes que se produzcan las invasiones. Ahora ya vamos a las invasiones. Nos ubicamos eh, a finales del siglo IV, ¿ya? Años 300, no tanto, 70, 80, etc. ¿Ya? Muy bien. Los germanos comienzan a atacar al imperio romano. ¿Por qué? Ya lo dijimos, a ver. Uno, porque la población había aumentado, aumento demográfico. Estas tribus pues cada vez tenían más integrantes y necesitaban, por lo tanto, más tierras para conseguir medios de subsistencia. ¿Ya? Recuerden que necesitan pasto para su ganado o que la tierra la están gastando muy rápidamente con una pobre agricultura. Por otro lado, ¿cómo estaba el clima, la temperatura en ese tiempo? Pues en el siglo IV lo que se ve es que la temperatura baja. Unos grados disminuye la temperatura en este siglo IV. ¿Qué significa eso? Pues que ahora los inviernos van a ser ¿no? complicados para ellos. En Europa hace frío. Y si ahora hace más frío, pues en el invierno más niños van a morir, ¿sí? O más plantas también van a morir, o animales, y de esa manera va a haber mayor escasez de alimentos. Frente a este problema, ¿no? De alimentos o de la muerte también temprana de sus hijos o ancianos, ¿qué cosa podrían hacer ellos? Ellos que se encuentran en la zona norte de Europa, que podrían buscar el dominio de tierras más al sur, ¿ya? Tierras que se encuentren alrededor del Mediterráneo, ¿sí? De este mar. Pero estas tierras en el Mediterráneo son las tierras del Imperio Romano, ¿ya? Sabemos que si te vas más al sur, la temperatura va a ser más alta, ¿sí? Ya que por acá está la línea ecuatorial, ¿no? Así que hacia el sur, no hacia el norte, porque hacia el norte las condiciones climáticas eran peores. Hubieron quienes se fueron al norte, los que llamaremos vikingos posteriormente, pero la mayor parte va a querer migrar hacia el sur o hacia el oeste, ¿no? ¿Ya? Así que el factor climático también va a ser importante para entender estas invasiones. Muy bien. Ahora, el imperio ya no asustaba como antes. Ya no, ¿no? Antes hubieron guerras entre germanos y romanos, pero los romanos siempre salieron airosos, rechazándolos. Muy bien, pero ahora el imperio ya no era tan fuerte. Ahora podían atacarlo. Pero si solo fuera por ellos, tal vez los germanos habrían atacado a Roma todavía más adelante, en el siglo V, o tal vez después. Falta un factor acá fundamental para entender la invasión de los germanos al Imperio Romano. Falta que les den un empujón. Así es, ¿no? Cuando los amigos nos empujan, pues, para hacer algo que tal vez nos ocasiona cierto temor, ¿quiénes le van a dar ese empujoncito a los germanos? Si vemos más atrás en este mapa, ¿quiénes se encontraban viniendo desde Asia, por el este? ¿Quiénes iban acercándose? Pues tribus de origen mongol, mongoles, conocidos en esta época como los hunos. Así es, ahí están los hunos. Los hunos van avanzando, los germanos ya estaban por acá, el norte del Mar Negro, los germanos. Muy bien, los hunos les caen por detrás. Entonces acá hay un conjunto de tribus que quieren, ¿no? Espacio, quieren territorio, y llegan los hunos, que también son una gran cantidad de pueblos, ¿ya? Entonces los hunos presionan a los germanos, ¿ya? Y al ver los germanos que comenzaban a ser derrotados por los hunos,
porque los germanos eran tribus autónomas, les faltaba unidad, en cambio los hunos llegaron a unificarse, pues muchos germanos prefirieron, en vez de pelear contra los hunos, atacar al Imperio Romano. Y así, por eso, con la llegada de los hunos, se precipitaron las invasiones bárbaras. ¿Ya? Los hunos fueron los que terminaron empujando, entre comillas, a los germanos a atacar a Roma. ¿Está bien? Muy bien, ahí está esto como causa. Listo. Aquí en esta imagen vemos a los hunos. Ahí está. ¿Ya? Eran guerreros a caballo, eran excelentes jinetes, tenían buenas monturas para mantenerse firmes, a pesar que el caballo está en movimiento, y utilizar, como se ve en esa imagen, ambos brazos para atacar, ya que utilizaban arcos, necesitan los dos brazos. Ajá. Y a pesar que están en movimiento, corriendo, pueden mantenerse firmes en sus caballos y así lanzar pues esta lluvia de flechas contra los enemigos de Europa, sea contra germanos o contra romanos, que mayormente eran infantería, soldados a pie. En cambio, estos asiáticos venían a caballo, sobre todo. Eran excelentes jinetes, excelentes arqueros, ¿ya? Bravos estos hombres de Asia, y tenían unidad, ¿ya? Así es, tenían un rey. En cambio los germanos tenían pues un caudillo por cada tribu. En cambio ellos van a tener un rey para todos. ¿Y cómo se llamó el más grande rey que tuvieron los hunos? Pues por acá en una imagen lo estamos representando, ¿no? ¿Quién fue ese hombre? Atila, claro, Atila el Huno. El azote de Dios le llamaron. O decían que donde pisaba su caballo no volvía a crecer más la hierba, ¿no? Como para decir pues que estos hunos saqueaban y destruían todo lo que estaba a su paso, ¿no? Estos hunos venían de Asia Central, del norte de China, donde vivían los mongoles. Y obviamente sus características físicas eran algo diferentes, por fuera nada más, ¿no? Porque todos somos Homo sapiens. Claro, sus ojos más rasgados, su contextura tal vez más pequeña, ¿no? En comparación a la de los europeos, ¿ya? Muy bien, estos rudos guerreros que avanzaban pues rápidamente desde Asia a Europa, ¿ya? Muy bien, ahí están los hunos. Si todos eran de ojos rasgados, pues aquellos que eran de origen mongol, sí, los mongoles son de ojos rasgados, ¿no? Pero en esta confederación de tribus, no todos eran mongoles. A su paso, fueron incorporándose otros pueblos. Igual que en el Imperio Romano, no todos los soldados eran romanos propiamente, ¿no? Siempre se suman, ¿no?, aquellos pueblos dominados que pueden tener otras características. Bien, entonces los hunos están avanzando. Ya, su importancia no es haber derrotado a Roma, sino haber precipitado las invasiones de los germanos contra Roma. Aunque Atila tuvo la oportunidad de derrotar a Roma, sin embargo, no lo hizo. Ahora vemos eso. Bien, sigamos. A ver, invasiones bárbaras. Veamos los momentos más importantes de esta guerra. A ver, en el año 375, los hunos se enfrentaron a un primer pueblo o tribu germana, los ostrogodos, que eran los que se encontraban más hacia el este entre los germanos, allá en Europa Oriental. Muy bien, los hunos derrotaron a los ostrogodos, que eran una de las tribus germanas más fuertes, y aún así fueron derrotados. Para que los ostrogodos no sean eliminados, tuvieron que servir ahora a los hunos. Muy bien, ¿quiénes seguían? Los hunos seguían avanzando, ¿y a quiénes le iban a caer? A los visigodos, hermanos de los ostrogodos. Los visigodos, para no enfrentar a los hunos, buscaron a Roma. Buscaron protección en las fronteras romanas. Los visigodos establecieron una alianza, una federación con los romanos. Así que los visigodos pudieron entrar pacíficamente al Imperio Romano. Esto nos preguntó San Marcos no hace mucho. ¿Ya? Los visigodos van a entrar, como lo habían hecho antes otros pueblos,
para apoyar en la defensa del Imperio Romano y así defenderse ellos mismos, en este caso de los hunos, y también apoyar en otros aspectos de la economía y la sociedad romana. Así que eran aliados de Roma, federados de Roma. Sin embargo, los romanos los traicionaron. Comenzaron a atacarlos, a llevarse a sus hijos, a sus mujeres como esclavos. Los visigodos se sublevaron y con las armas que Roma les había proporcionado, se levantaron contra ellos. Entonces, ¿cuál fue el primer pueblo bárbaro que se enfrentó a Roma en estas invasiones? Los visigodos, ¿ya? Una tribu germana. Los visigodos enfrentaron a los romanos y los vencieron en la batalla de Adrianópolis. Adrianópolis. ¿Ya? Inclusive aquí el emperador Valente en esa época hasta fue muerto en la batalla. Una sola tribu derrotaba a un ejército romano en Adrianópolis. ¿Qué evidenciaba eso? La crisis del imperio. Por supuesto, otras tropas se encontraban en las provincias del imperio, separados, porque habían enemigos por todos lados. Pero ya vemos una derrota romana. Muy bien. Los visigodos se paseaban entonces por el imperio, saqueándolo. ¿Ya? Cuando llegó al poder Teodosio, a quien mencionamos hace un momento, ¿recuerdas? Teodosio. Teodosio dividió en el año 395 el imperio romano en Occidente y Oriente. Teodosio llegó a, digamos, pactar con los visigodos, pero tras la muerte de él, los visigodos continuaron sus saqueos y mira hasta dónde llegaron los visigodos. Dirigidos por Alarico, su caudillo, llegaron a la misma ciudad de Roma. No pudieron detener a los visigodos. Roma era saqueada por primera vez. ¿Ya? Los romanos vieron, ¿no?, cómo estos bárbaros entraban a su ciudad y la saqueaban, como se muestra en esta imagen, que representa este primer saqueo de Roma. ¿Ya? Si ves la imagen, ahí están entrando los visigodos a Roma. Y reconocemos a Roma porque acá hay un arco. Este es el arco de Tito. Más allá está el Coliseo romano. Así que Roma era víctima. Pero esto no es la caída de Roma. Roma solo fue saqueada. Los romanos lograron la retirada de los visigodos. Los visigodos van a recibir tierras. Tierras, ¿sí? ¿Ya? Por acá vemos en este otro mapa que los visigodos van a dejar Roma y van a apoderarse de tierras del Imperio de Occidente. Ahí está, toda esta zona amarilla va a ser tomado por los visigodos. Van a crear de esa manera un reino bárbaro, el reino de los visigodos. Muy bien, los romanos, para no caer nuevamente, se llevaron sus tropas de sus provincias a Italia para defender el corazón del Imperio de Occidente, Italia. Y al abandonar prácticamente las provincias, les cedieron el lugar a los otros pueblos bárbaros que comenzaron a tomar Britania. Allí llegaron los anglos y los sajones. Las Galias, ¿sí?, lo que hoy es Francia, ahí llegaron los francos, ¿sí?, que cruzaron el río Rin, o también los burgundios, alamanes, los vándalos que se instalaron en el norte del África, o los suevos, ¿sí?, en la península ibérica. Y así los germanos fueron instalándose en lo que eran pues las provincias del Imperio de Occidente. ¿Y qué se estaba salvando? Italia, donde aún estaba el Imperio de Occidente, pero cada vez su poder era pues menor. Muy bien, por otro lado, si al Imperio de Occidente le iba mal, al Imperio de Oriente también. ¿Quiénes atacaron al Imperio de Oriente? Los hunos. Los hunos. ¿Qué hizo el Imperio de Oriente para no caer ante los hunos? ¿Ya? A ver, busquemos el mapa para ubicarnos. Los hunos habían llegado por acá al Danubio, estaban en el Imperio de Oriente. Mientras los germanos atacaban Occidente, los hunos atacaban al Imperio de Oriente. Muy bien, el Imperio de Oriente lo que hizo fue pactar con los hunos, someterse, aceptar un vasallaje, entregarles mucho oro
a cambio de que los hunos no destruyan Constantinopla o no se apoderen de este imperio. Así que el Imperio de Oriente tuvo que sobrevivir negociando de esta manera con los hunos. Toman estos 1000 kilos de oro como tributo. 1000 kilos de oro, un montón, ¿no? Ya, está bien, aceptamos su tributo. El próximo año venimos por otro, ¿no? Por otro más. Muy bien, pero los hunos, al sentirse seguros acá en Oriente, optaron por marchar a Occidente, donde rivalizaban los romanos y los germanos. Así que los hunos continúan su avance, ¿ya? Y los hunos así avanzan y llegan a Occidente, van a llegar a lo que actualmente es Francia, ¿ya? Muy bien, por acá. Los hunos están en Europa Occidental, victoriosos desde Asia, han llegado a Europa Occidental. Muy bien, los hunos generan miedo entre los romanos, pero también entre los pueblos bárbaros que ya habían tomado esas tierras. Veamos el otro mapa, ¿ya? Es decir, los hunos eran una amenaza para los romanos que estaban en Italia, para los francos, para los burgundios, para los visigodos, etcétera. ¿Qué podían hacer estos pueblos romanos y germanos, que eran rivales, frente a la llegada de un mismo enemigo? ¿Ya? Más o menos, más o menos. Pues lo que van a hacer germanos y romanos es unirse, ¿ya? Una coalición para poder enfrentar a los poderosos hunos. Y así se produjo en el año 451 la batalla de Chalons o la batalla de los campos cataláunicos, ¿ya? Muy bien, entonces esta fue la batalla más importante de las invasiones bárbaras, en la cual los romanos y germanos, ¿sí? Estos pueblos, liderados por Aecio, ¿ya? Romano, lograron derrotar a Atila y sus hunos. Los hunos fueron derrotados, y así Europa Occidental no pudo ser conquistada por los hunos. Los hunos tuvieron que retroceder. Roma se salvó, como también se salvaron los germanos, los visigodos, los francos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, poquito después, mira, al año siguiente, cuando los hunos se recuperan de la derrota, decidieron invadir Italia. Italia nada más. La alianza con los germanos ya había terminado, así que Roma estaba sola, y Roma vio cómo Atila entraba a su imperio. ¿Ya? Volvamos al mapa entonces. Los hunos estaban entrando a Roma. Esta vez ya no había fuerza capaz de detener a los hunos, al menos esos creían. Roma debió caer ante Atila. Sin embargo, eso no pasó. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Que estando cerca a Roma, el Papa León I, ahí lo vemos en esta imagen de una película, el Papa León I fue para conversar con Atila, quien aparece, ¿no? En este lado. ¿Ya? Y esta reunión fue, digamos, secreta. Después de la reunión entre León, el Papa, y Atila el Huno, Atila no continuó su avance, no entró a Roma. Atila se retiró de Italia y se regresó a sus tierras al norte del Mar Negro. ¿Qué pasó? ¿Por qué Atila no atacó Roma? Pues el Papa no dirá las razones, tal vez no le convenía decir qué realmente ocurrió allí. Lo que dirá la Iglesia Católica es, pues, es que Atila, pues, va a temerle al Dios verdadero. Atila terminó, pues, aceptando a la iglesia, a la verdadera iglesia. Es decir, la Iglesia Católica va a usar este acontecimiento como para justificar su poder. Claro, claro, así es, exacto, ¿no? La Iglesia Católica va a utilizar este suceso como para decir, mira, este es el poder de nuestra iglesia. Logró rechazar al poderoso Atila. ¿Ya? ¿Y por qué la iglesia poderosa? Porque es la verdadera, porque es la que Dios dejó aquí. Y así la iglesia católica, pues con los siglos siguientes, irá ganando más y más poder. En esta Edad Media que va a empezar,
va a ser la institución de mayor influencia o poder de Europa. Muy bien, ahora, ¿qué cosa habría ocurrido realmente? Pues o el Papa le llevó un fuerte tributo para que Atila se vaya, o también se dice que en ese tiempo en Roma, en Italia, estaban ocurriendo pestes. No, no era el COVID-19, muchachos. Alguna enfermedad, ¿ya? Que los unos no quisieron, pues, enfermarse, ¿no? ¿Ya? Y de esa manera habrían